Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos hoy con la presencia del doctor Roberto Jiménez, con unos invitados especiales. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de sintonizarnos juntos los lunes y a primera hora. Siempre, qué bendición es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por ello. Hoy tenemos de invitados a Roberto y Andrea, un matrimonio que ya se presentarán ellos y que damos gracias a Dios por su vida porque son un testimonio de que edificar nuestra casa sobre la roca es lo seguro. Bienvenidos, Roberto y Andrea. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, estimados oyentes. Ahora que la luz admirable de Dios esté resplandeciendo en sus vidas. Y bueno, es un placer nuevamente estar con ustedes. Me acompaña mi esposa. Hola, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que podemos estar juntos nuevamente. Y bueno, somos un matrimonio que Dios ha estado utilizando desde hace 9 años en el área de matrimonios. También tenemos pues 2 hijas. Y bueno, pues para nosotros siempre es un gozo el poder compartir, pues como matrimonio, algún mensaje o una enseñanza que Dios nos ponga. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirles este consejo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este mensaje, pues hemos puesto como título permanecer en Él. En sí, conforme vaya pasando los temas de esta enseñanza, pues va a dar más sentido este título que le hemos puesto en el día de hoy. Y bueno, realmente lo único que es un gran testimonio es ese de parte de nosotros, es solamente permaneciendo en Él, pues hemos podido lograr estar pues firmes, ¿no? En el Señor y pasar todas estas situaciones que puede haber en este mundo. Y bueno, pues el versículo que a continuación vamos a leer es el que tomamos como base para esta enseñanza y bueno, el cual es el siguiente y lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 y lo vamos a leer en la Reina Valera, ¿sí? Perdón, estoy un poco ronco, pero bueno, pues el Señor aquí está con nosotros. Nos dice el versículo en Primera de Juan, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, creo que sería bueno repetirlo nuevamente y a ver si nos ayudas, por favor. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, pues a través de los años, mi esposa y yo, al estar estudiando las escrituras y teniendo la revelación del Espíritu Santo, claro, creemos que el no amar al mundo, pues es uno de los llamados más radicales y desafiantes que nos hace Dios por medio de su palabra, ¿no? Y bueno, ¿por qué decimos desafiante? Porque todos sabemos que nuestro paso por este mundo pues es temporal, ¿verdad? No hay, creo que alguien en la tierra que diga voy a vivir 500 años o miles de años, claro que no. Tenemos un principio y un fin, pero un propósito hermoso de parte de Dios aquí en la tierra.
Y pues nada que tenemos en este mundo nos pertenece. Claro que Dios en su infinita misericordia y amor, pues nos permite adquirir muchas cosas, vivir aquí. Y bueno, pero en realidad todo eso es temporal. Todo lo que hay en esta tierra, dice su palabra, es temporal. Entonces, pues vale la pena que esta mañana podamos reflexionar un poco al respecto. Y pues nosotros nos planteamos varias preguntas, ¿verdad? Respecto a este tema. Y pues decíamos, ¿qué significa no amar las cosas de este mundo? ¿Cómo puedo vivir en este mundo sin arraigarme a él? Y bueno, pues ¿cuál ha sido nuestra postura frente a este tema tan crucial y tan importante que como hijos de Dios tendríamos que estar meditando? Y bueno, primeramente esas preguntas nos las hicimos nosotros para poder pues meditarla y Dios nos habló de esta manera. Y como ustedes pueden observar, el día a día, pues el mundo está moviéndose a una velocidad muy, muy, muy acelerada. Y lo podemos ver en la tecnología, en la ciencia, en las modas, incluso en la música, en la forma de vestirnos, incluso en los alimentos y muchas cosas más. Podemos nombrar muchas cosas, pero si nosotros no estamos arraigados verdaderamente a la palabra y meditamos en ella todos los días, ¿qué creen, amigos? Pues sería muy fácil engancharnos y contaminarnos de todo esto y adoptaremos costumbres y conductas opuestas a la voluntad de Dios. Y bueno, pues la escritura que acabamos de leer dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros lo vemos con los ojos del entendimiento, pues realmente qué fuerte está esta palabra para los creyentes, ¿no? Al poder pensar que el amor del Padre no está en nosotros. Y bueno, pues es muy importante considerar esta escritura de nuestra vida, hacerla nuestra, porque podemos estar viviendo totalmente engañados e influenciados por la corriente de este mundo. Y bueno, pues como comenta el esposo, hay tantos factores que pueden estar distrayéndonos de nuestro verdadero propósito y poniendo en riesgo, ¿no? Mucho de lo que estamos haciendo, principalmente en nuestra eternidad. Claro que uno de ellos definitivamente, y todos lo hemos escuchado, pues son los afanes, ¿verdad? Los afanes de este mundo, la multitud de tareas que ahora vamos adquiriendo, compromisos, y todo ello pues puede estar siendo un distractor y pues grandes barreras que nos pueden estar robando el tiempo y muchas veces incluso el interés de leer la palabra y meditar en ella. Pues terminamos a veces cansados y exhaustos, ¿no? El día, a veces quisiéramos que tuviera 36 horas para hacer muchas más cosas, pero definitivamente esto nos puede robar pasar ese tiempo tan hermoso con Dios y ya no meditamos en su palabra o leemos rápido, ¿verdad? Nada más leemos el devocional temprano y ya acabé, ya me voy porque tengo que planchar, tengo que ir al trabajo, etcétera. Y no estamos meditando, no estamos profundizando cada versículo. Y bueno, pues como consecuencia podemos estar teniendo ni entendimiento ni comprensión profunda de la palabra. Claro que esto no quiere decir que no atendamos nuestras actividades, nuestras obligaciones, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer. Más bien es que nada de todo lo que hacemos, todas esas tareas, pues tengan prioridad en nuestra vida y nos alejen y nos quiten el tiempo que debemos pasar con nuestro Padre Celestial que anhela tanto que nosotros estemos pues constantemente en contacto con Él. Como comentaba mi esposo, estamos viviendo tiempos pues peligrosos y bueno, pues una alta influencia por todos los medios, pues que nos están dando conceptos, ¿no? Y conductas totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Debemos de tener ese cuidado de no mezclar pues todos los principios eternos que ya Dios puso en nuestro corazón, pues por todos esos conceptos temporales que son cambiantes, que son propuestos o hechos por el razonamiento humano y de gran riesgo para nuestra vida que nos pueden llevar pues incluso a esa pérdida de la esencia, ¿no? Que Dios ya puso en nuestro corazón porque le pertenecemos. Aquí es que Dios pues nos diseñó, Dios nos creó, nos puso en esta tierra con un propósito hermoso y eterno. Pues entonces lo que anhela es que retomemos eso y fortalezcámonos para no arraigarnos a este mundo. Y bueno, pues para tener una comprensión clara y profunda de este tema, pues no va a ser en nuestro razonamiento, no va a ser en nuestro esfuerzo, no va a ser en nuestras habilidades. Realmente necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos capacita y nos habilita y puede darnos la revelación no nada más de este tema, sino de todo lo que es toda su palabra, ¿no? Y bueno, recordemos que el mundo pues opera
bajo la influencia del dominio de Satanás, que trabaja en oposición a los principios divinos y la justicia de Dios, por lo que el mundo no es únicamente un lugar físico, ¿sí?, sino una estructura en donde está el poder y la maldad que afecta a la humanidad y al orden natural creado por Dios. Y bueno, pues realmente amar las cosas de este mundo no solo abarca pues los placeres que sabemos que son malos, inmorales y pecaminosos, también se refiere al el espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios, pues el hecho de no leer y meditar la palabra, pues ¿qué creen? ¿Qué pasa, amigos? Pues nos aleja de él. Dice que hallemos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Pues quitando toda esta situación. Nosotros primeramente empezamos por observar nuestro día a día, ¿no? Cómo lo estábamos llevando a cabo. Es precisamente por eso Dios puso esto en nuestro corazón en unos mesecitos atrás y hemos estado meditando en ello porque pues al observar nuestro día a día, cómo ver, ¿no? Lo que hacemos desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos dándole gracias a Dios y cómo terminamos el día, esa meditación de decir, ¿qué hicimos? Y bueno, pues al final observamos cómo, pues sí, efectivamente el enemigo emplea los conceptos de este mundo, pues, de la moralidad, de la filosofía, las culturas, la educación, la ciencia y tantas cosas, pues precisamente para distraernos, ¿no? El imponernos pues en la forma de conducirnos, incluso el lenguaje, ¿no? El lenguaje cómo nos lo están imponiendo ahora y pues no es correcto. Vamos a ver qué nos dice Dios y cómo nos está instando, nos está invitando a que, por ejemplo, qué dice Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, aquí Dios pues sabe perfectamente y por eso dejó escrita esta palabra, porque sabía que lo que iba a pasar en este mundo, ¿verdad? Él ya tiene controlado todo, él ya tiene todo escrito y pues aquí nos están invitando a meditar. Él sabe que el meditar su palabra nos es necesario. ¿Para qué? Para no permitir que ninguna otra cosa entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Y que nosotros al estar meditando y cerca de su corazón, amemos su palabra, sus enseñanzas, lo que nos ayuda para no arraigarnos a este mundo, porque son dos cosas nada más. O vivimos en este mundo para este mundo, o nos dedicamos a verdaderamente estar en el corazón de Dios, amar su palabra y estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como creyentes en vivir de acuerdo a su voluntad y estar escuchando su voz. Y bueno, pues el apóstol Pablo lo expresa en 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Aquí Pablo describe a Satanás como el Dios de este siglo. Y bueno, siglo es igual al mundo. La ceguera que Satanás impone a los incrédulos, pues es para desviar a las personas de la luz del Evangelio. Ese Evangelio que realmente pues todo lo debemos de conocer y es poder para salvación, ¿verdad? Y bueno, y también la gloria de Cristo. Esto hace que impida que reconozcan pues la verdad y la justicia por esta ceguera que el enemigo pone en los ojos, ¿no? Y bueno, pues este mensaje pues debe de ser claro para nosotros como creyentes. El no, debemos tener un amor al sistema de este mundo, que bueno, pues ese es opuesto a la voluntad de Dios. Y bueno, si es bien cierto, el amor del mundo no es compatible para el amor con el Padre, ya que el primero es un amor temporal. El amor que ofrece el mundo, pues es temporal, ¿no? Y el amor que ofrece Dios, pues va a ser eterno. Vamos a estar con Él si seguimos esa voluntad de Él. Y bueno, pues el amor temporal, pues nos convierte, pues en personas frías, ¿no? Tibias e indiferentes a las cuestiones, pues, espirituales, sin tiempo a dedicarle a Dios ese tiempo de adoración, ¿no? También estamos en un crecimiento de materialismo, donde lo importante pues
son pues, los negocios, las compras, la búsqueda de lujos y placeres, sin considerar, como decimos, ese tiempo de intimidad con Dios que tanto anhela Dios que nosotros tengamos ese verdadero tiempo. Y lo podemos pues realizar en congregarnos, en orar y leer la palabra y pues por supuesto meditarla. Pues todo esto pues, estamos más preocupados o se está más preocupado por alcanzar logros personales que la vida espiritual, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente Dios está con nosotros, nos dejó su palabra, tenemos todavía libertad de tener acceso a ella. Y entonces, pues hoy la buena noticia es que hay formas, ¿verdad? Hoy hay la oportunidad de meditar en ello. ¿Y por qué no? Hacer un cambio en nuestra vida, porque pues hoy Dios nos está llamando, ¿no? Y anhela en su corazón que cada uno de los que estamos aquí escuchando, y nosotros mismos primeramente lo hicimos, pues ser apartados para Él, siendo fieles a Él y que le amemos únicamente a Él y no las cosas del mundo. Debemos de empezar por hacer pequeños cambios, ¿no? En nuestra vida, en nuestros hábitos como hijos de Dios, como cristianos. Y bueno, pues esos hábitos, ¿qué significan esos hábitos, no? ¿Qué es un hábito? Pues es un patrón de comportamiento que a menudo, de manera a veces inconsciente, se adquiere por repetición, ¿no? Y hacemos algo que probablemente sea del mundo y no lo vemos mal o permitimos tantito porque a lo mejor no tiene nada de malo y a lo mejor en 2 días lo volvemos a hacer y así sucesivamente hasta que se convierte en un hábito y de rato ya nos encontramos pues haciendo cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues debemos de romper con todas esas costumbres, actitudes que a lo mejor hemos adoptado de manera inconsciente y que además el mundo nos lo exige, porque el vivir en este mundo impone muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la fortuna y la bendición de tener acceso a la palabra. Y hoy, bueno, pues vamos a retomar eso, lo que nos dice en el verso 1 que habíamos leído al principio de primera de Juan 2:17, vamos a retomarlo para poder recomendarles pues lo que nosotros Dios nos habló de 4 formas muy importantes de poder cambiar tal vez si tenemos algunas situaciones del mundo ya adoptadas en nuestro corazón. Y bueno, vamos a ver qué nos dice nuevamente 2:17 de primera de Juan. Nos dice, retomándolo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, la exhortación de esta mañana, queridos amigos, pues es permanecer en Dios y cediendo nuestra voluntad a Él, nuestros sueños, nuestros deseos, pues al final Él tiene control de todas estas cosas. Y bueno, creemos indispensable que tengamos ciertas disciplinas y vamos a mencionar 4, pues para evitar, ¿verdad?, amar las cosas de este mundo y vivir de acuerdo a su voluntad y empezar a ejercer a partir de este momento, si fuera el caso, que nos identifiquemos con alguno de ellos. Y así como lo dice nuestro título, pues es permanecer en él, ¿no? Entonces, el primero, pues es tener una vida de oración, ¿sí? Y esto, pues lo podemos ver en el pasaje de Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Pues bueno, este versículo nos habla de que Jesús tenía una comunión constante e íntima con Dios. Él no nos manda a hacer nada que no nos que Él haya hecho primero, ¿verdad? Él, su anhelo es esta intimidad que pasaba con un tiempo con su Padre, pues Él también es su anhelo que nosotros pasemos ese tiempo en oración. Y una vida de oración, pues no se refiere a orar de vez en cuando, ¿no? Lo que decía mi esposa, se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo, el gran poder que viene de orar. Al hablar con el Padre, bueno, viene un poder tremendo, ¿no? Un poder, no un poder de que, pues, vamos a hacer cosas inadecuadas, ¿no? Un poder que realmente hace que estemos conectados con Él, ¿no? Es un hábito constante en nuestra vida. Realmente, no solamente cuando estemos en aprietos, en necesidades, sino porque realmente amemos a Dios y estemos agradecidos por quién es Él y lo que ha hecho en nuestra vida, toda esa obra que empezó con nosotros, pues en esa oración constante, en todo momento, pues estar agradeciendo de todo lo que nos ha dado para poder hoy tener esta nueva vida, ¿no? Y bueno, pues como Él lo hacía con el Padre, pues la oración nos conecta con Dios, nos hace sensibles a su voluntad, propósito y el plan eterno.
Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Sí, y bueno, esa sería la primera, lo que acaba de mencionar mi esposo, pues es tener una vida de oración. La segunda, pues consideramos que es esa fe. Esa fe es decir, confianza plena y absoluta en Dios. ¿Qué nos dice Salmos 103:19? Bueno, pues nos dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si Dios ha establecido su reino y su trono en los cielos, su soberanía y su poder es sobrenatural y domina, dice sobre todo, no dice sobre algunos o sobre los que le buscan, no, él dice sobre todo y todo, pues obviamente es todo, ¿verdad? Entonces, nosotros hagamos de esta escritura apropiéndonos, no la queremos en nuestro corazón, creamos fielmente todo lo que dice esta palabra con todo nuestro corazón, pues Dios está a cargo. No importa lo que suceda, no importa cómo sea, ni en qué medio, ni la razón que tengamos al respecto, sino que tengamos el entendimiento de parte de Dios de que Dios tiene control y Él puede con todo, Él puede podemos confiar plenamente en Él en todo, no nada más en ciertas áreas, no en mi economía, no mis hijos, todo. Él dice que su reino lo estableció en todo y Él tiene control de todo. Entonces debemos preguntarnos esta mañana si estamos teniendo esa confianza y esa fe en Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Si lo que tenemos, las propiedades y las cosas del mundo, o la fe en Dios. También nuevamente en Proverbios 3, 5, 6, pues Dios nos vuelve a hablar al respecto. Sí, dice, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y bueno, pues nosotros, esas veredas que probablemente en algún momento tomamos una decisión de seguir ciertos caminos, o probablemente hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, son esas veredas que Dios quiere enderezar, ¿verdad? A lo mejor vivimos inconforme con nuestro salario o con la casa que tenemos, no lo sé. Hay tantas cosas que pueden en el mundo haber estado influenciando en nosotros. Pues bueno, hay que confiar en Dios, todas esas veredas, todos esos caminos para que Él pueda enderezarlo, porque Él dice que Él puede hacer todo nuevo. Él tiene poder de hacer totalmente todo nuevo. Entonces, hoy nos estamos invitando a fortalecer esa fe, ¿no? Como punto número 2, fortalecer nuestra fe. Y bueno, pues también algo que tenemos que una constante es meditar la palabra de Dios. Dice las escrituras en Salmo 119, versículos 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus promesas. Bueno, pues, ¿qué significa meditar? Porque muchas veces, pues, nos dicen meditar y muchas veces esas palabritas, pues, no las tenemos muy conscientes, pero bueno, el día de hoy, meditar, les podemos dar el significado de qué es leer la palabra, pensar en lo que dice, buscar el significado de algunas palabras que no entendemos y permitir que Dios examine mi corazón. Es algo muy importante eso. Hacerle también algunas preguntas a Dios y esperar su respuesta, ¿no? Al meditar en Dios, mi atención pues se centra en Él, ¿no? Cuando nos concentramos de estar en su presencia, pues, pues realmente las preocupaciones se desvanecen totalmente. Nuestro enfoque es Él, entonces nuestra mente ya no se desgasta en querer resolver los problemas y en nuestras fuerzas, ¿no? Y encontramos siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento para cualquier adversidad, cualquier situación que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y bueno, y nos permite experimentar realmente su presencia. Y bueno, como cuarto punto, podemos hablar de lo que es la obediencia, ¿no? Esa disciplina yo considero que es una de las más importantes y que Dios nos llama a ser obedientes a su palabra. En Deuteronomio 27:10, Dios nos habla mediante Moisés y a su pueblo, y qué fue lo que declaró ahí. Dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí está, a Dios nos manifiesta que es importante cumplir sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? También en Deuteronomio 28:1 nos dice algo
también Dios en esta palabra. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedecemos a Dios, nosotros hemos visto y lo hemos experimentado que suceden cosas sobrenaturales. Y no solo en el mundo espiritual, también en el emocional y físico, porque recordemos que somos íntegros, ¿no? Delante de Dios. Pues obtenemos, cuando nosotros obedecemos a Dios, obtenemos su autoridad. Derribamos murallas, nos fortalecemos y claro, pues crecemos espiritualmente. Y bueno, pues solamente se cumple su palabra, ¿verdad? Donde nos dice que se une el cielo con la tierra, pues entonces nosotros le damos lugar a Dios, porque Dios se vuelve el centro de nuestra vida y dejamos de ver las cosas del mundo y ya nos arraigamos a ellas. Dios, pues termina siendo el centro de nuestra vida, Él es nuestra esperanza, Él es el verdadero éxito, porque hoy el mundo te dice que el éxito, pues es cuánto dinero tienes, cuánto dinero ganas y los objetos que adquieres en todos los sentidos. Y realmente no es así. El éxito verdadero es cuando estamos en el Señor, cuando Dios hace transformar esos corazones, esas veredas, ¿verdad? Y claro, pues vamos con triunfo en triunfo con Él, porque cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad, pues precisamente de reflexionar en estos 4 puntos, ¿verdad? Que hemos hablado, y bueno, primeramente lo que decíamos, tener una vida de oración, estar en obediencia, el tener fe, y bueno, pues eso es lo que el Señor hoy pues, nos quiere llamar, ¿no? A que meditemos, a que veamos de manera personal cómo estamos nosotros viviendo este tiempo. Y bueno, pues el último realmente es algo muy importante también, pues como lo comentábamos anteriormente, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, realmente necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo, Dios pues, nos da a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Nos dice en Hechos 4:3, 1, perdón, Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y bueno, pues la presencia del Espíritu Santo, como lo comentaba, pues nos da ese poder y nos faculta, nos enseña, nos guía y da dirección para el cumplimiento del llamado que tengamos, ¿no? Y bueno, pues como seguidores de Cristo y como hijos de Dios eternos, pues debemos estar atentos, apercibidos de los tiempos que estamos viviendo y pues nos debemos esforzar y ser valientes. El esforzar y ser valientes, pues no es ser valientes para pelear contra alguien, no, ser valientes y esforzados para poder leer la palabra, meditarla, estudiarla, creerla y todo eso es lo que debemos ser valientes y esforzados. Debemos caminar en la dirección correcta, puestos nuestros ojos en aquel que dio su vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pues, realmente, estimados oyentes, pues tenemos mucho trabajo que hacer. Ajá, para no amar a este mundo y poder ser bendecidos de muchas maneras, pues que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Pero la decisión realmente, estimados oyentes, es nuestra. El ejercer estas disciplinas es un proceso continuo. El practicarlas cada uno diario nos va a transformar por completo nuestro corazón, nuestra vida y nos llevará pues a lograr más de lo que nuestro corazón podrá haber anhelado. Y permanecer en Él, que prácticamente es el título de esta enseñanza. El que tengamos estas disciplinas, vamos a quitar nuestros ojos del mundo, permanecer en Dios y poder vivir una vida conforme al corazón de Dios y claro, pues cumplir su propósito que Él pues diseñó para cada uno de nosotros. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Roberto y Andrea. Gracias. Reflexionando y como cierre de esto, ore, medite, obedezca, ponga su mirada y su fe en las cosas que Dios le va a ir mostrando. Medite todas y cada una de las citas que hemos hoy revisado y Dios le va a hablar. Dios va a poner en su corazón
cosas muy prácticas, muy personales para su día a día. Esa es nuestra oración, que usted tenga comunión con el Padre y que el Espíritu Santo se lo revele. Que tengan una semana llena de la palabra y de la unción del Señor. Buenos días. Buenos días.